La semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de considerar lo que el Señor dijo al cierre de la parábola de las tierras o de los lugares donde se cultiva, o bien, como se dice comúnmente, la parábola del sembrador. El Señor cierra con ello, con algo muy importante que deberíamos considerar. Versículo 18, por favor, Lucas capítulo 8, 18. Dice la Escritura, juntos: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Deberíamos considerar estas palabras del Señor, pues la primera parte es fundamental. Mira pues cómo oyes. Podemos engañarnos pensando que estamos oyendo, pero si no estamos dando fruto, y fruto que permanezca, fruto de santidad, fruto de buscar precisamente que el Señor brille a través de nosotros para que el mundo conozca que Él es el Señor, si no hay en nosotros fruto que esté constantemente permaneciendo, entonces no somos una tierra buena. Mira pues cómo oyes, no te engañes. No te engañes pensando que lo eres, usando textos bíblicos para todo, pero no viviendo la palabra, no viviendo lo que el Señor dice, no viviendo una vida transformada por la palabra. Porque a todo el que tiene oído, se le va a dar. Pero todo aquel que no tiene ese oído para oír, aún, escuche, lo que piensa que tiene, se le quitará. Notan, es sumamente importante, y es importante considerarlo porque decíamos, Satanás quiere robar, ¿qué cosa? La palabra. Y decíamos la semana pasada en frases muy repetitivas que las aves ahí están sobre nuestras cabezas buscando sacar, quitar, robar la semilla de la palabra del Señor en cualquiera de las esferas, es decir, aquí mismo o en tu casa o en donde estés escuchando o leyendo la palabra, Satanás va a pretender robar la palabra de Dios. O bien, para que no creas que eso es lo peor que pudiera suceder, o bien, para que no des fruto en abundancia, fruto de santidad, fruto de buenas obras, o para que el mundo no vea la luz de Cristo en ti. Entonces, por eso dijimos que era de suma importancia considerar la palabra del Señor Jesucristo. Mirad, pues, cómo oís. Yo espero que no haya quitado la palabra del Señor Satanás en esta semana que pasó. ¿Me explico? Yo espero que haya permanecido ahí. Pero la verdad y la realidad es esta: Satanás se opone a la palabra cuando se predica y lo que busca es quitarla de ti para que no produzca cosas. Lucas, versículo 8, por favor, ahora, Lucas 8, 5. Perdón, por ahí me hice trastabilló en mi mente. Lucas capítulo 8, versículo 5, dice ahí, notan, dice juntos: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Satanás y sus legiones se posan por encima buscando quitar la palabra. Él picotea el suelo de tu corazón, su pico torcido, pues quiere robar la palabra milagrosa de la palabra del Señor en tu vida. Él lo busca, y él junto con sus legiones, como la semana pasada decíamos, revolotean sobre nuestras cabezas para robarnos todo lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. De ahí, mi amado hermano, que debemos estar preparados y debemos lograr mantener nuestra atención en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, debemos estar preparados y lograr mantener nuestra atención en la palabra de Dios. Yo espero, mi amado hermano, que hagamos un esfuerzo en nuestras vidas para poner atención ¿a qué? A la palabra de Dios. Primero, debemos tener conciencia de que lo que estamos escuchando, ¿qué es? Es Dios mismo hablándome en mi propio idioma. ¿Eso no le parece maravilloso? Dios hablándome en nuestro propio idioma. Lucas 8:11, por favor. Dice, ¿me ayuda, por favor? Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Dios está hablando a nosotros no en un lenguaje extraño.
¿Me explico? No en algo que tú digas, pues es que realmente no lo entiendo. Así que pues podemos lavar nuestras manos y decir, como yo no le entiendo lo que me dice Dios, porque no entiendo esas palabras, pues simplemente no lo obedezco. No. Dios ha venido a nosotros y gracias a Dios por hombres como aquellos que han traducido la escritura al español, al francés, al inglés, al alemán, al japonés, porque Dios se acerca a los hombres a través de su palabra para que los hombres lo conozcan y para que la palabra produzca en ellos fruto de santidad y fruto, como decíamos acá, y no solamente fruto de santidad, sino también de buenas obras, y también para que el mundo conozca que Cristo es la verdad. Así que mi amado hermano, yo no sé, pero esto te debería o nos debería poner a temblar cada vez que tomamos en nuestras manos una Biblia, oímos la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablándonos en nuestro propio idioma. Ten conciencia entonces de que lo que estás escuchando es en realidad la palabra de Dios hablada en nuestro propio idioma. En segundo lugar, debemos preparar el suelo de nuestro corazón para la palabra. Desde el día sábado en la tarde, bueno, toda la semana, pero más fundamentalmente desde el sábado ya por la tarde y la noche y en la mañana los domingos, prepararnos para decir, Señor, estoy al pendiente, estoy preparado para oír tu palabra. Por eso oremos humildemente al Señor para recibir su palabra. Cada día que lo oigas, cada día que leas, Señor, ayúdame, permíteme ver. Permíteme ver. El Señor, ¿qué hace? Te habla claramente y te dice, ve. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Me explico? Ya si vienes el domingo, ya si escuchas los mensajes, digamos los clips de 1 minuto 50 segundos todos los días, o bien si estás leyendo la escritura tú durante 15, 20, media hora, no sé cuánto, la cuestión es esta: prepara tu corazón para oír la palabra, porque así deberíamos hacer. Versículo 15, Lucas capítulo 8. Dice ahí, ¿me ayudan? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Escuche, con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra. La retienen para sí. No la dejan ir. No permiten que ella se vaya. Se aferran a ella. Ahora, vamos a poner en nuestra mente el símil de una semilla, ¿verdad? Que cae en tu suelo, bueno, en tu corazón, y quieren las aves robarlas. ¿Cómo crees que actuaría aquella tierra que desea arraigar con esa semilla? La va a cubrir, la va a tomar, va a hacer que sus raíces sean lo más profundos y la tierra, digamos, lo va a jalar. ¿Te has fijado así cuando de repente quieres arrancar una hierba y qué se viene con toda la hierba cuando le metes mucha fuerza? La raíz y tierra encima. Dice el Señor, lo que deberíamos hacer es cuando la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra. Eso es lo que haces, mi amado hermano. No permites que salga fácilmente, sino que la retienes para dar fruto con abundancia. En tercer lugar, escucha y recibe con atención toda la palabra de Dios. Escucha, vuelvo a decir, escucha y recibe con atención toda la palabra de Dios. Porque descubrirás que la palabra de Dios está en todo cuanto hacemos, incluso en la reunión de los domingos por la mañana. Todo lo que hemos hecho desde que llegamos ha sido justamente que la palabra ha prevalecido en medio de esta congregación. ¿Lo has notado? Antes de la oración, en la oración, ¿qué fue lo que prevaleció ahí? La palabra, oramos la palabra y es lo que decía a mis hermanos, lo que estamos haciendo es orar la palabra. Tú tomas una porción de la escritura, la analizas, lo ves, te lo aplicas y después oras por lo que dice ahí. Señor, haz que yo sea eso, ¿verdad? Eso es una manera muy hermosa, muy bonita y muy alentadora de poder orar la palabra. Pero hicimos eso, luego las acciones de gracias estuvieron llenas de
palabra, ¿verdad? De ánimo, de referencias al Señor, de decirlo, y nosotros nos concentramos con ello y decimos, gloria a Dios, Señor, permite que mi hermana pueda orar efectivamente por su hijo. Dios, permite que mis hermanos den buen testimonio en su trabajo. Dios, tú has dicho, ¿verdad? Que somos nosotros administradores tuyos de esos misterios, de esa gracia, pero también somos administradores, como siervos buenos y administradores. Quiero que mis hermanos y yo podamos administrar. Empiezas tú a orar cuando un hermano está dando su testimonio, porque la palabra de Dios debe prevalecer y nosotros, mi amado hermano, deberíamos valorar la palabra, poner atención en ella, porque todo lo que se dice en un servicio, yo espero que así sea y que seamos mucho más efectivos al nombrar la palabra siempre en nuestros servicios, sea la palabra de Dios la que prevalezca. Por eso, pon atención en cada parte que se hace en el servicio. En cuarto lugar, estoy simplemente dando como un resumen breve. En cuarto lugar, hemos dicho que recibamos la palabra para que podamos dar fruto. Me ayuda, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 20. Creo que esta es, digamos ahora, la referencia de la misma parábola, pero ahora en Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 20. ¿Lo tiene? Ayúdeme, vamos a leerlo junto. Dice así. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces, mi amado hermano, recibamos la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué recibes la palabra? Para dar fruto. No recibes la palabra para darle de pedradas a los hermanos. ¿Ya? Yo recibí la palabra, oye, esto está bien puesto para fulano, ¿verdad? Está así muy para fulano, para... No, aquí se trata de esto. Cada cosa que tú vas recibiendo de la palabra, dice aquí, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Escuche, para eso está puesta la palabra, para que la palabra dé fruto en tu vida, si eres de esta tierra. Es decir, de esta que da fruto. Porque si no eres, entonces simplemente va a brotar así rápidamente y tú vas a creer que eso es ser cristiano, que eso significa vivir la vida cristiana, que eres del Señor, porque bueno, pues hay ciertas evidencias. Has dejado de tomar, has dejado de fumar, has dejado de decir malas palabras, ya no tienes relaciones con otras mujeres o con otros hombres, ya no eres tan malo, etcétera. Pero eso externo, ¿qué? ¿Me explico? Lo externo, mi amado hermano, no es la evidencia de ser un verdadero creyente. Ese, digamos, es parte, pero no es la esencia misma. Pero escucha aquí, estos son los que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces la pregunta es, ¿en cuánto ahorita estás dando tu fruto? Entonces, bueno, eso no es imposible calcular. Sí, pero la palabra está produciendo algo en ti. Estás viendo la evidencia de decir, es la palabra, no soy yo, es la palabra. ¿Sabe? No basta poner toda la atención del mundo y hacer todo lo humanamente posible por poner o por concentrarse en la exposición de la palabra del Señor. Una vez oída, debería la palabra ser obedecida. No importa cuánta concentración puedas tener en la palabra y decir, oh sí, está bien, la puedes tener en tu mente, oh qué maravilloso, pero hasta ahí si solamente queda, y no solamente, mi amado hermano, que si una vez que la oyes te olvidas, simplemente la palabra entonces para ti no es, digamos, no es para ti porque tú no eres de esos suelos donde se produce mucho y en abundancia, sino que simplemente Satanás se lo ha llevado. La palabra de Dios, una vez que se oye, una vez que se recibe, se obedece con un sí, Señor. Sí, Señor. Sí. Tú dices, ¿y sí? Sí soy eso, sí he hecho eso, sí lo voy a hacer, sí, es sí, sí y sí al Señor. Estas fueron las 4 cosas que dijimos la semana pasada. Y a cada ocasión decíamos que esto era así porque las aves están volando sobre nuestras cabezas para robarse la palabra.
Pero quiero llevarte a una quinta cosa. Iba a decirte hoy por lo menos 4 cosas más, pero me detuve en esto para que reflexionemos. Quiero ir un poquito más allá para alentarnos en nuestra concentración de la palabra del Señor y que no nos concentremos tanto en las aves para echarles la culpa de por qué no ponemos atención. ¿Ah? Es que Satanás, hermano, no, es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por eso no pongo atención. Por eso es que me duermo, por eso es que esto, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Y el diablo puede decir, bueno, espérate, sí, pero no me echen tanto a mí la culpa, porque tú también estás abonando para ti, ¿me explico? Entonces, mi amado hermano, la pregunta que inicié antes, cuando tomé el tiempo, fue esta. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor que pájaros volando sobre nuestras cabezas? ¿Qué es peor que las huestes de Satanás en este lugar queriendo robar la palabra? ¿Qué es peor? Un corazón que no es humilde. La falta de humildad cuando oyes la palabra. Ahora, no te estoy diciendo de que yo siempre, o sea, no te estoy diciendo de hombres y mujeres que rechazan la palabra. Estoy diciendo de hombres y mujeres que se dicen creyentes, que oyen la palabra y no la obedecen, aunque sean cosas pequeñas. ¿Me explico? No estamos hablando de grandes cosas, porque esas quizá fácilmente se puedan hacer. No matarás, dice el Señor, y dices, bueno, con que no mate a nadie, ¿verdad? No dirás falso testimonio contra tu hermano. Bueno, mientras no hable, no le digo nada a nadie, pues ahí me mantengo. No. Se trata de que qué hacemos, qué actitud tomamos cuando oímos la palabra. Ella nos invita, ella nos redarguye, ella nos ministra para que cambiemos y para que empecemos a dar fruto. ¿Cómo actuamos frente a ella? Los pájaros seguirán volando, mi amado hermano. Los pájaros querrán siempre quitar la palabra. Pero el gran problema, mi amado hermano, está en nosotros. Entonces quiero ir, mi amado hermano, un poco más allá para alentarte a concentrarte en la palabra y no en las aves que revolotean en la cabeza. Entonces, la quinta cosa que quiero que tú entiendas o que entendamos es esta: sé humilde ante la palabra o humíllate ante la palabra. Eso es importante. Mire, el gran problema por el que muchos no dan fruto porque las aves se llevan la palabra no son las ocupaciones de la vida. Es que tengo tantas cosas que hacer. El gran problema por lo cual las personas no dan fruto es el orgullo. Es el orgullo en el corazón. Es la falta de humildad ante la palabra. Es la falta de decirle, sí, Señor, y doblego mi cabeza. El gran problema es el orgullo en nosotros, mucho o poco, que hace que la palabra sea infructuosa. Y te pregunto, mi amado hermano, ¿qué tan fácil eres para recibir la corrección de otros? ¿Qué tan fácil eres para recibir la corrección de otros? Alguien llega y te dice, oye, quiero hablar contigo. Inmediatamente en tu mente está, ¿ahora qué me va a decir este? Otra vez con lo mismo, seguramente me va a empezar a decir. No le dices a la persona, pero en la mente estás pensando eso y en el corazón. Por lo tanto, entonces pusiste ya una barrera. Y todo lo que te diga se oirá en el corazón como un bla, 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 bla. ¿Cómo eres para recibir corrección de otros? Porque eso también indica cómo somos para recibir una corrección de aquel que no estamos viendo, pero que sí oímos. El gran problema, mi amado hermano, por el que muchos no dan fruto, no es tanto que las aves se lleven la semilla de la palabra. No tampoco son las grandes preocupaciones u ocupaciones. El gran problema es el orgullo en el corazón de los hombres. La autoconfianza es el peor enemigo, es la peor amenaza, es el mayor problema para todos. Porque todos, mi amado hermanos, todos lidiamos con el orgullo. ¿O me equivoco? Todos lidiamos con el orgullo, pero no todos lo saben. Porque el orgullo toma formas sutiles. ¿Me explico? Ahora, ¿tú te has dado cuenta de esos orgullos sutiles en ti? Bueno, si son sutiles, quizá no te des cuenta, ¿no? Pero por eso está la palabra.
Porque ya te dice, oye, aquí está, y tú dices, oh, de veras, qué cosas, no sabía, no, perdóname, Dios, te das cuenta, se te abre el panorama y dices, ¿qué he hecho? Porque todos lidian con el orgullo, todos, no niega ninguno que son orgullosos, ninguno niega que es orgulloso, sí, en alguna medida. El problema es que no todos saben que son orgullosos porque el orgullo toma muchas formas muy sutiles, pero todos somos orgullosos. Entonces, ya sea que una lectura por la mañana, ya bien sea que un sermón los domingos o miércoles, la pregunta es, ¿cómo respondes a la palabra de Dios? Yo sé que están esperando a los textos, hermanos, y ahorita vamos para allá. Yo también me siento a veces muy incómodo cuando tengo que dar mucha introducción y no ponemos mucha escritura. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu reacción a los sermones del domingo? ¿Cuál es la reacción que hay en tu corazón cuando oyes un clip de 1 minuto y 50 segundos que enviamos diario? ¿Cuál es tu reacción cuando lees la palabra de Dios? ¿Cuál es esa reacción a tu palabra, a la palabra del Señor? ¿Oírla y olvidarla? ¿Oírla y decir, pues sí, la oí, ¿no? Y estuvo ahí la dejo y ya me olvido de él? Porque si es así, mi amado hermano, deberías considerar, soy un orgulloso, porque ni siquiera sé de lo que está diciendo. O simplemente yo he oído personas, ¿verdad?, que de repente ponen estas reflexiones, ¿verdad? Y están ahí, están cocinando y yo no sé cómo le hacen para oír y para oír también el huevo que está saltando la grasa ahí, ¿verdad? Y dicen, pues oí lo último. No, ponte atención. Pon atención. Haz a un lado todas aquellas cosas para sentarte a disfrutar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no es compatible con que estés viendo los noticiarios por la mañana o oyendo, ¿verdad?, que por aquí asaltaron a fulano y perengano de tal mientras estás leyendo la Escritura. Entonces, cuando vas a la palabra, oyes alguna reflexión de la palabra, oyes un sermón por los domingos, ¿cuál o cómo estás respondiendo a ella? Escucha esto. ¿Cómo reaccionas a la iniciativa divina de hablarte a ti? Quiero que lo reflexiones de esta manera. Es Dios viniéndote a hablar a ti. ¿Cómo lo recibes? Voy deprisa, habla rapidito. A ver, lo que me quieras decir rápido, ¿no? Así, porque como traigo prisa, se me va el camión y como sale el camión a las 7, porque si me salgo después no lo alcanzo. Entonces, rapidito, háblame, dime lo que quieras decirme ahorita, ya, vamos. No decimos eso, mi amado, pero lo actuamos, lo decimos en nuestros hechos. ¿Cuál es tu reacción a la iniciativa de Dios para hablarte a ti? ¿Respondes con reverencia y sumisión? ¿Te acostumbras a darle la bienvenida a la palabra de Dios o la resistes de manera sutil? Ay, sí, estuvo bien duro, ¿verdad? Sí, ya sales de aquí y dijiste que eso duro se quede en otro lugar porque yo después. Mi amado hermano, la forma en que respondemos a la palabra de Dios manifiesta cómo estamos progresando también en humildad. Vuelvo a repetir. La forma en que respondemos a la palabra de Dios manifiesta cómo estamos progresando en humildad. Hombres y mujeres humildes son hombres y mujeres que están atentos a la palabra, ¿o no? Piensa en cualquier hombre de la palabra de Dios, o sea, de que está en la Biblia. Piensa en cualquiera de ellos. Y esos hombres que se humillaron delante de Dios, supieron primeramente oír al Señor y después supieron tomar lo que Dios dice y después de eso valoraron lo que el Señor decía y después de eso se humillaron delante de Dios en lloro, en súplica, en cilicio, en ayunos. ¿Por qué? Porque dolía en el alma, dolía en el corazón la situación que estaban ellos, sus familias, la nación entera, e iban delante de Dios. Y esos hombres y esas mujeres que se humillaron delante del Señor fueron hombres y mujeres que le dieron la bienvenida a la palabra. Así que, ¿qué sucede contigo cuando oyes un sermón y te vas de aquí? ¿Con 2 cucharadas de sopa se termina la angustia? La forma en que respondemos a la palabra de Dios manifiesta
cómo estamos progresando en nuestro caminar en humildad. De hecho, ¿sabe? Dios mismo señala con claridad la vida de muchos hombres y mujeres que fueron obviamente humildes ante Dios cuando oyeron la palabra. Y quiero que vayamos a esos ejemplos. Siglos antes, Dios habló a un rey llamado Ezequías. Segunda de Crónicas, busque por favor. Segunda de Crónicas, en el capítulo 30. Quiero llevarlo ahí, solamente van a ser 2 reyes que vamos a hablar de ellos, de cómo es que respondieron a la palabra y cómo otros no responden a la palabra. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30. Ahora bien, aquí vamos a contar con la historia del rey Ezequías. ¿Cuántos han leído la historia del rey Ezequías? Quizá incidentalmente por ahí la ha leído cuando ha leído el libro de los reyes, ¿verdad? Pero cuando usted lee los libros de los reyes, hay una parte en Crónicas, está la otra parte, recuerda. Pero Ezequías empezó a gobernar y antes de él reinó un rey bastante malo, Acaz. La escritura dice que reinó Acaz, quien no hizo lo recto ante los ojos del Señor o de Jehová. Pero Ezequías lo primero que hizo fue dirigir todo su conocimiento, todo su entendimiento y todas las cosas primeramente para limpiar el templo. En aquel entonces, antes con Acaz, el templo vino a generarse como algo así común, ¿me explico? Como cualquier cosa, como cualquier templo donde se adora a otro Dios. Y entonces lo que hace Ezequías es primeramente, lo que vamos a hacer es limpiar ese lugar. Pero no solamente eso, sino, ¿sabe? Los propios sacerdotes se habían contaminado y entonces el sacrificio que harían al Señor, pues era un sacrificio obviamente totalmente inmundo delante de Dios. Y lo que va a hacer Ezequías es precisamente limpiar el templo y volvió a rededicar a los sacerdotes en el templo. Esto es una labor tremenda. Ustedes a lo mejor desde aquí podemos decir, bueno, pues eso podría ser cualquier cosa. Pero eso era gravísimo porque recuerda que toda la nación de Israel estaba fundamentada en la adoración a Dios. Y cuando el templo, que era el lugar donde Dios había prometido estar ahí en medio de su pueblo, estaba descuidado y había sido profanado y además los sacerdotes no se habían guardado, pues eso era tremendamente común y Dios no era honrado. Ezequías entonces asume que eso es verdaderamente importante. Y entonces una vez que dedica el templo o rededica el templo y a los sacerdotes, hace esto. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 5. Acompáñame a leerlo con voz fuerte. Dice ahí: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Escucha bien lo que dice la escritura. Después de esto, entonces el rey manda, ¿verdad?, hacer esto. Determinaron hacer pasar pregón por todo Israel. ¿Qué será eso de hacer pasar pregón por todo Israel? ¿No? Enviaron a uno, ¿verdad?, que sacaba, bueno, vamos a pensarlo así como hemos visto, ¿verdad? Sacaba ese papel y decía, no, todo, ¿no? Se juntaban todos los pueblos, en cualquier lugar donde iba, se juntaba el pueblo por órdenes del rey. ¿Notan? Por órdenes del rey, deben venir a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y tienen que ir a Jerusalén a hacerlo. ¿Por qué? Porque en mucho tiempo no hemos celebrado del modo en que Dios lo dejó escrito. Quiero que ponga atención en esto último. ¿Por qué tenemos que celebrar la Pascua en Jerusalén? Porque no la habíamos hecho por mucho tiempo y en la manera en que Dios lo había prescrito. No sé si me explico ahí lo tremendo que estaba la cosa. Ok. ¿Quién escribió que se debería celebrar la Pascua? ¿Quién lo escribió? Moisés lo hizo así, lo escribió. Pero ¿quién dijo que debería celebrarse la Pascua? Una vez a la... Dios. Dios había puesto en su palabra que la Pascua se debería llevar a cabo una vez al año.
Por mucho que esto haya parecido la iniciativa de Ezequías, Ezequías en realidad no fue el primero en actuar para hacer que la nación fuera de nueva cuenta a llevar sacrificio o para celebrar la Pascua. Dios primero habló. Y por mucho tiempo Dios habló y los israelitas o los de Judá ignoraron lo que Dios había dicho. Y lo hicieron tan común como, bueno, pues no importa, hombre, mete ahí a otro Dios ahí en el templo. Acabo es un templote muy grandote y tiene oportunidad de meter por aquí otro Dios y por aquí otro Dios y por ahí otro Dios. Pues vamos a meterlo, ¿cuál es el problema? Y entonces los sacerdotes sacrificaban al Señor, a Jehová, pero también sacrificaban a Dagón, también sacrificaban a otros y no había ningún problema. Pero escucha bien. ¿Quién lo había puesto? Dios lo había establecido primero. Mi amado hermano, Dios establece lo que se tiene que hacer en su palabra. No tú, no yo, es el Señor. Pero por años los de Judá habían ignorado. Fíjese, es interesante, regrese un poquito al texto. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Ahora, la cuestión es esta. ¿La habían celebrado? Sí. ¿Cómo? Como ellos querían hacerlo. No como Dios lo había establecido. Escucha. ¿Cómo obedeces la palabra? ¿En la manera en que está escrito y Dios ha dicho? ¿O en el modo que te ha convenido? Bueno, es que esto fue hace muchos años, hermano. Y usted sabe, ya estamos en tiempos modernos y demás. No. Celebrado al modo que está escrito. Hermano, vayamos a la fuente, vayamos a la palabra, no a tus palabras, no a lo que tú piensas que podría ser mejor o una mejor interpretación de ese texto que ya está muy antiguo. Es Dios quien tomó la iniciativa para hablarnos y se tiene que buscar al Señor y obedecerlo, recibir la palabra por lo que es. Dios habla primero, pero escucha esto. Trágicamente, el pueblo o la nación de Israel había hecho o no había hecho lo que Dios dijo que se hiciera. Pero ahora Ezequías había sido movido en su corazón y Ezequías estaba escuchando y lo que hacía es buscar que su pueblo también escuchara y se animara. Que diera la bienvenida como él había dado la bienvenida a la palabra, que el pueblo se gozara como él se estaba gozando, que el pueblo hiciera aquel sacrificio como él quería y deseaba. ¿Por qué? Porque Dios así lo había establecido. Él dio la bienvenida a la palabra del Señor y convocó al pueblo para que se uniera a él nuevamente. Qué maravilloso, ¿cierto? Dios viene, Ezequías gozoso, recibe la palabra y quiere hacer lo que Dios dice. ¿Y cómo va a reaccionar el pueblo? ¿Cómo va a responder la gente a esa proclamación del rey de que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua? Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 10 al 12. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 10 al 12. Vamos a leerlo fuerte, dice ahí. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Esto, mi amado hermano, es tremendamente impactante. Un rey gozoso diciendo, vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a limpiar ese templo, vamos a otra vez a los sacerdotes para que hagan el sacrificio a Jehová. Y yo los invito a todos a gozarse en esta gran fiesta para el pueblo. A ese rey Ezequías, ¿cómo se le ocurre? Ay, Ezequías, ¿cómo creen? Pobre tipo. Quiere congregar a todo Israel en ese lugar, hombre. Si ya aquí tenemos lugares cerquita, aquí está un templo para Dagón, ya puedes irte con la cera, si quieres irte por allá a sacrificar a tus hijos. ¿Cuál es el problema? Hombre, está loco Ezequías, ¿cómo crees? Y otros oyeron ese mensaje de los mensajeros del rey y se humillaron y dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos estado yendo a lugares donde no deberíamos hacerlo. Si Dios ha dicho que hagamos esto, ¿dónde estábamos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y que se humillaron delante del Señor y vinieron a Jerusalén. Escuche, no solamente sintieron remordimiento, sintieron feo, sintieron esa cuestión de decir ¿qué hemos hecho? Sino que se humillaron y
fueron a adorar a Jerusalén. El orgullo rechazó la palabra de Dios. Escuche lo que dice ahí, mire. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Eso es lo que sucedió con aquellos que recibieron. Pero mire con los que no. Pasaron pues los correos, estoy en el versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban ¿de quién? ¿De quiénes ellos? De los mensajeros. ¿Te imaginas? Volvemos otra vez a esa figura de imaginación solamente. Sacan el pergamino, ¿no? Tocan la trompeta, se reúne todos, ¿va? Y algunos llegaban, ¿y ahora qué va a decir? ¿Qué quiere el rey, no? Se convoca a toda la nación de Israel y de Judá que vengan a adorar el templo porque no la hemos celebrado allá, y empezaban las murmuraciones. Ay, ahora sí, muy espiritual, ¿no? Ahora sí quieren que vayamos. A ver, médico, cúrate a ti mismo. Que primero empiece él y después nosotros. Y empezaron en el corazón a pleitear. Como muchos cuando oyen la escritura y la palabra empiezan, ay sí, como si él no fuera maestro, y como si aquí, a ver, y empiezan a decir, ¿por qué? Porque no están recibiendo la palabra, no la reciben con gozo, sino con orgullo, y no se humillan ante la palabra. El orgulloso rechaza la palabra de Dios, no sé que sea todo, no sé que sea poquito, pero la rechaza. Además, se rió y se burló de los mensajeros del rey para despreciar el mensaje que Dios le había enviado al rey. ¿Me explico? Cuando un hombre o una mujer hable con autoridad de la palabra, es un mensajero de la palabra. Es Dios usando a esa persona para hablarte a ti. Así que si descalificas a esa persona, ¿estás descalificando a Dios mismo? ¿Notas lo orgulloso que es? ¿Notas esa cuestión de orgullo que puede haber en el corazón? Por eso, mi amado hermano, cuida lo que oyes. ¿Sabe? Hay muchos que hoy día están contaminando por todas partes. Es gente que, como dice el mundo, ni picha, ni cacha, ni deja batear, pero está tirándole al pueblo del Señor, a los pastores, a todos aquellos que, no esto, es que aquellos, es que aquí, es que allá. Y sí, pero bien contentos porque están detrás de su computadora, su teléfono, enviando mensajes a todo el mundo diciendo, fulano de tal es un vendedor del evangelio, tal cosa, tal cosa. Cuida de lo que escuchas, mi amado, cuida de lo que te llega como información. Vea la palabra y valora el mensaje, pero valora el mensajero. Porque cuando no lo haces, te estás rebelando en orgullo con Dios. Ellos no dieron la bienvenida al mensaje ni al mensajero. Se burlaron y se rieron. Pero otros recibieron el mensaje, recibieron a los mensajeros, se humillaron y obedecieron. ¿De cuál eres tú? ¿De cuáles de estos dos eres tú? Los orgullosos, mi amado, resisten lo que Dios ha mandado en la palabra y resisten al mensajero que se los envió. Mientras que los humildes se someten con gusto a lo que el Señor dice en su palabra y se someten también al mensajero que se los dio. ¿De cuál eres tú? Luego también, mi amado hermano, unos 100 años después del rey Ezequías, también Dios tomó la iniciativa. La palabra de Dios también tuvo un papel fundamental en la humillación de otro rey, el rey Josías. ¿Alguien recuerda a Josías? El rey Josías y su pueblo, por supuesto. Sucede, si ustedes recuerdan, busquen 2 Crónicas 34, sucede que un sumo sacerdote, el sumo sacerdote Hilcías, halla el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Ahora, no significa que no existía otro libro, ¿me explico? Lo que pasa es esto, ustedes recordarán que cada rey estaba obligado a hacer una copia de la ley. ¿Sabía usted eso? Cada rey que asumía el reinado estaba obligado a hacer una copia de esa ley para él. ¿Me explico? Para él.
Resultaba que lo que había pasado es que simplemente este rey Josías no tenía la suya, no existía otra y estaba por ahí abandonada en algún lugar. O sea, notan el desprecio que existía. Y estamos hablando de 100 años, desde el rey Ezequías hasta Josías, casi como 100 años, donde hubo un gran impulso y luego vino una declive. Papá, cuida a tus hijos. Papá, por favor, haz que tus hijos tengan la palabra de Dios para ellos, que la experimenten ellos. Ese es el mensaje que yo veo cuando el Señor obligó a los reyes a tener cada uno la copia de la ley. ¿Qué significa? Haz la tuya, apropiate de ella, no la de tus padres, no la de tus abuelos, no estoy diciendo la física, sino la tuya propia, por experiencia personal. Toma la palabra, padres, hagan que sus hijos amen la palabra del Señor, denles la palabra de Dios para que ella sea para ellos. Pero el sumo sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Y qué hizo? Se la envía al rey, recibe esa copia al rey y aquí está el momento de decisión. ¿Qué hago con ello? ¿Qué haces? Bueno, es una copia. Ponla ahí en el librero más alto, ¿verdad? Para que detenga los otros libros o donde se vea así fuertemente que dice la Biblia, ¿no? Ahí en el librero aquel que tenemos, para que cualquiera que entre vea que tenemos una Biblia ahí, ¿no? Eso hizo el rey. ¿Cómo respondió Josías al hecho que le dijeran, hey, aquí hay una copia de la ley? ¿Qué hacemos con ella? O Josías la recibía, o bien decía, pues ahí déjenla, pongan en un lugar muy lindo y ya se acabó la cosa. Segunda de Crónicas 34:19. ¿Me ayudan, por favor? Dice la escritura, juntos. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Escuche, no solamente hizo que trajeran esa copia y el mensajero de Hilcías, el sumo sacerdote, hemos encontrado esta ley ahí en el templo, toda abandonada, y el rey dijo, está bien, déjala por ahí. No, a ver, ¿cómo? Hemos encontrado esta copia de la ley ahí en el templo. A ver. Siéntate y léemela. Se sienta el rey, ¿verdad? A ver, empieza a leer. A medida que la palabra de Dios o la ley le va siendo dicha, ¿qué va haciendo el rey? Va sintiendo el impacto de lo que está ahí. Va sintiendo su corazón, tristeza, arrepentimiento, gozo, sorpresa. Y cuando le terminan diciendo, esta es palabra del Señor, se levantó, rasga sus vestiduras en señal de humillación y hace algo inmediatamente. Pide que vayan a pedir un consejo a Hulda, una profetisa del Señor, y le responde algo. Escuchen cómo responde Hulda a los mensajeros del rey. Segunda de Crónicas 34, versículos 26 y 27. Ayúdame a leerlo con voz fuerte, por favor. Dice ahí: Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Se lo voy a leer. Y usted note todo lo que hizo el rey, por lo cual Dios le dice, entonces yo también te he oído. Se lo voy a leer y usted cuente qué cosas hizo, ¿ya? Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. ¿Cuántas encontró ahí? Cosas que hizo el rey. Enviar a consultar a Jehová. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Cuántas contó?
¿9 cosas? Escuche esto. El rey recibió la palabra, la tomó para él, se arraigó en ella y la palabra hizo fruto en él, pero él fue humilde para recibirla. Mi amado hermano, yo te pregunto ahí, cuando oyes la palabra de Dios, ¿hay en ti esta actitud? Consultas al Señor por alguna cosa y Él obviamente te habla esas palabras y las oyes. Tu corazón se conmueve. Te humillas ante la palabra del Señor cuando las oyes. Te humillas delante de Él. Rasgas tus vestidos y lloras en su presencia diciendo: Dios, qué equivocado estaba, Dios, perdóname, porque soy verdaderamente un ciego, porque estas cosas que ya las conocía hasta ahora las entiendo. Dios, perdóname, perdóname porque soy verdaderamente un hombre que no pongo, una mujer que no estoy poniendo atención. Dios, perdóname. O eres de los que, sí, esta ya lo sabía. De los que llegan a la escritura y van leyendo el texto, puesto que, esto ya lo había leído. Entonces me voy al capítulo 25. Dios toma la iniciativa a través de su palabra para humillar al rey y para humillar a la nación de Israel. Estas no eran palabras nuevas para Judá, sino palabras que Dios le había dado a su pueblo hacía mucho tiempo, pero que ellas la habían olvidado. Dios les había hablado, así como a ti y a mí nos habla constantemente a través de su palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza. Escucha, Dios me habla también a mí. Así, mi amado hermano, que si Dios te habla, valora sus palabras. ¿Has considerado, mi amado, que en la mía, quizá unos 400 gramos de papel, está Dios hablándome? A ver si lo reflexionas conmigo. El Dios poderoso del cielo, que a su voz dijo que se haga tal cosa, se hizo. Yo la puedo cargar bajo mi hombro sin importarme que lo haya dicho. ¿Me explico? El Dios tan poderoso del cielo que hizo que se separaran las aguas de la tierra y se viera lo seco y se vieran las aguas. Ese Dios fuerte y poderoso que hizo que una nación pasara en seco con su sola palabra, con su solo poder, y que la nación pasó en seco y ellos, no sé cómo usted se lo imagina, pero yo pienso que iban caminando y estaban como cristales pues de agua ahí frente a los judíos caminando y se quedaban mirando, viendo peces que se topaban con esa parte. No sé si me estoy explicando, yo es lo que lo quiero pensar, y que van caminando y dicen: qué maravilloso es el Señor y demás. Pues ese Dios, mi amado hermano, te está hablando y la cargas ahí todos los días, o cada vez, o cada ocasión, o cada domingo. Y cuánto la valoras, cuánto te humillas delante de ella, cuánto te impacta, cuánto te hace humillarte, llorar delante de Dios diciendo: Dios, ¿qué estoy haciendo? Tú me hablas y yo te ignoro. Mi amado hermano, los pájaros pueden seguir volando sobre nuestras cabezas, pero el gran conflicto es si no somos humildes delante de Dios para recibirla. Dios les había hablado, así como a ti y a mí nos habla a través de su palabra, y la tenemos hoy en nuestras manos sin ninguna restricción. Algunos tienen 5, 6, 7 Biblias en sus casas, en versiones diferentes, en idiomas diferentes, en el griego o en el latín. Yo no sé, hay muchos tienen ahí sus Biblias así, pero mi amado hermano, no importa cuánto lo tienes ahí, si esta no es bien recibida para ti, con humildad y búsqueda de su gloria. Mientras nos humillamos ante Dios, no nos quedamos esperando una nueva palabra del cielo, sino que somos inclinados o llevados o guiados a inclinar nuestro oído a lo que ya tenemos. No, es que yo quiero una revelación nueva del Señor. Voy a buscar a esos profetas que dicen cosas nuevas.
Mi amado hermano, ¿qué vas a hacer con eso si con esto que está aquí, que es lo más seguro, no lo valoras? Entonces, ¿por qué le das más peso a lo que otros que en la gracia del Señor quizá les esté hablando o qué sé yo, pero ¿por qué estás buscando eso si antes no te inclinas y te humillas a la palabra? Entonces, la verdad de esto es cómo reaccionas ante la palabra de Dios. Te humillas y dices, sí, Señor, sí. O con orgullo olvidas la palabra. Te burlas. O simplemente la ignoras. Vuelvo a repetir, no importa que sea muy poco de la Escritura. No importa que sea mucho. Finalmente, es orgullo. Ahora bien, vemos al rey Ezequías y al rey Josías dar la bienvenida a la palabra. Pero quiero que observes hoy, para perfilarnos al final, quiero que observes hoy el contraste. El contraste de personas que frente a la palabra no se humillaron. Y uno de ellos que te quiero platicar es el rey Sedequías. ¿Ha hablado usted o ha oído hablar de Sedequías? Bueno, segunda de Crónicas, por favor, capítulo 36. El rey Sedequías, y tristemente no muchos años después de Josías, eso es lo triste, no muchos tiempos, nos muestra los horrores de rechazar la voz de Dios. Y vuelvo a repetirte, padre que estás aquí, ten cuidado cómo estás transmitiendo la palabra de Dios a tus hijos. Sí, hay un factor interno de cada uno de ellos, pero tú lleva y abona la palabra de Dios en su vida constantemente, sin desmayar. Y llévalos, mi amado hermano, a la palabra. Te encuentras con el rey Sedequías. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 y 12. Dice así, juntos. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Qué interesante el texto, ¿ya notó? ¿Cuántos años gobernó entonces el rey Sedequías? 11 años, a los cuantos murió. 21 y 11 que gobernó. ¿Cuántos de aquí ya pasaron esa edad? ¿Cuántos no la han pasado? Qué bueno. Y les voy a decir por qué. Porque este rey comenzó a reinar a los 21 años. Un rey cuya edad era la edad más fuerte, con mayor fortaleza, con mayor ímpetu, con mayor cosas que hacer. Chicos que están aquí, 21 años es poca edad. Si no hay temor de Dios en tu vida y si no estás recibiendo la palabra para obedecer, tus días pueden ser acortados. Y lo peor, puedes llevar a muchos a alejarse de Dios. Pero escucha, versículo 12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Dios. Rechazar al profeta Jeremías por parte de este rey era rechazar a Dios mismo, porque Jeremías estaba hablando en nombre de Dios mismo. Entonces, mi amado hermano, Sedequías rechazó a Jeremías, rechazando al Señor. Y ustedes van a ver cómo luego Jeremías escribe sobre este tipo de eventos con una tal tristeza, a este rechazo, no solamente del rey, sino toda la nación rechazó a Jeremías. Usted ha leído Lamentaciones de Jeremías y usted nota esta característica de Jeremías lamentando sobre la nación porque no escucharon la palabra del Señor, porque prefirieron sostenerse de Egipto que sostenerse del Señor, cuando el Señor les dijo, ¿qué ves en Egipto? Ellos decidieron sostenerse en Egipto en lo que conocían, en lo que tenían y no en el Señor. Y Jeremías fue rechazado por todos, pues.
Pero luego va a escribir Jeremías 44:5 y luego el versículo 10 estas palabras con respecto al rechazo del rey Sedequías y el rechazo de la nación de Israel a la palabra del Señor. Me ayuda por favor Jeremías 44, versículo 5 y luego vamos a leer el versículo 10. ¿Lo tiene? Ayúdeme. 44, 5. Dice así. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Versículo 10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Escuche bien, Jeremías lamenta ese rechazo de la nación y del rey mismo a lo que el Señor les había dicho. Entonces, escuche esto. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Escuche, no inclinaron su oído. ¿Para qué? Para convertirse de su maldad y para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. ¿Cómo recibes hoy la palabra? Escuche. ¿Oyeron al profeta Jeremías? ¿Lo escucharon pues? ¿Y le pusieron atención? No. Oyeron lo que el profeta les decía y el rey y la nación simplemente no inclinaron su corazón a decir, qué mal estamos. Dios, perdónanos. ¿Sabe qué hicieron? ¿Qué siguieron haciendo? Siguieron ofreciendo su incienso a dioses ajenos. Siguieron entreteniéndose con TikTok. Siguieron entreteniéndose con la tele. Siguieron entreteniéndose con sus diversiones. Siguieron entreteniéndose, saliéndose a un parque a jugar fútbol con los chicos del lugar. No le pusieron atención. Siguieron ofreciendo incienso a otros dioses, a aquello que les proveía un gozo temporal o les proveía una seguridad momentánea, que no era Dios. Versículo 10. No se han humillado hasta hoy. Escuche cómo es el Señor. Ha estado hablando a tu vida constantemente hasta el día de hoy, pero has resistido al Señor y no te has humillado hasta el día de hoy, porque sigues teniendo en tu corazón esos deseos, esas cuestiones, sigue queriendo sacrificar incienso a tus señores, a tus dioses. Escucha, no se humillaron hasta el día de hoy. Y piensan que todo está bien, que no están haciendo mal, que todo, ¿cuál es el problema? Porque no tienen temor. Porque no han caminado en mi ley, tampoco en mis estatutos. Escucha esto. Los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Dios ha puesto su palabra en tu casa. ¿O no? Para ustedes, para sus hijos, perdón, será la segunda generación. Para algunas quizá la tercera. Y esa palabra que ha sucedido en tu familia, contigo, en tu vida, ¿cómo la estás valorando? Mi amado hermano, que Dios nos ayude para que no terminen nuestras generaciones que amen al Señor en la segunda. ¿Me explico? Amado Padre, ¿dónde está la palabra de Dios ahí contigo para con tus hijos? Si somos orgullosos y no oímos la palabra para el arrepentimiento, y no oímos la palabra para humillarnos ante el Señor, entonces tu familia está siendo guiada al infierno. Entonces, si ignoras la palabra de Dios en lugar de recibirla con humildad, toda ella, si ignoras la palabra de Dios leída o expuesta, ignoras a Dios mismo. Y eso es
muy serio para tu alma, mi amado. Y deja decirte que no importa si son dos o un texto los que ignoras. Ignorar uno solo es ignorar al Dios mismo. Todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios para ti. Todo, todo en absoluto. ¿Qué cosa no es para ti? Así que aquí hay un gran problema, mi amado, para nuestras almas si lo ignoramos hoy. Puedes ignorarme a mí. ¿Me explico? Puedes cortarme la barba, ¿no? En ese sentido bíblico, ¿no? Que es la peor afrenta que a un mensajero o a alguien le podían hacerle cortar. ¿Recuerdan a esos hombres que envió David para pedir paz, que le cortaron la barba y les dijo, no vengan, quédense allá hasta que les crezca? Puedes cortarme la barba, puedes matarme, puedes decir lo que quieras de mí, pero no ignores el mensaje, no ignores la palabra. No ignores lo que Dios dice, así sea las grandes porciones de la Escritura o ya sea un solo texto. No lo ignores, mi amado, porque tu alma está en mucho riesgo. Entonces, mi amado, ¿cómo vas a recibir la palabra del Señor? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿qué tengo que hacer para no ignorarla y ser humilde? Te voy a decir rápidamente una o dos cosas. Primero, trabaja para que puedas comprender la palabra. Trabaja para que puedas comprender la palabra. Es decir, escucha o lee la palabra del Señor, no solamente así como cualquier cosa, sino que leerla y escucharla requiere un esfuerzo, un gran esfuerzo de nuestra parte, mucha energía, mucho desgaste para nosotros, en tiempo, en descanso, lo que sea, pero tienes que esforzarte a hacerlo. Mi amado, muchos han estado leyendo la Escritura cuando les da tiempo. Y si no les da tiempo, pues no la leen. Mi amado hermano, lo que quiero decirte es que si hemos de poner nuestro corazón como esa tierra que pueda recibir la palabra del Señor, aunque las aves estén volando sobre nosotros, si hay un corazón humilde, entonces vamos a hacer todo el esfuerzo, energía y desgaste para poner atención y poder obedecer. Les pongo un ejemplo. El profeta Daniel, busque por favor el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2 y 3. Te vas a encontrar con este profeta, el profeta Daniel. El profeta Daniel desde muy pequeño fue exiliado a Babilonia. Para este tiempo Daniel ya era un hombre grande, pero Daniel estuvo en Babilonia seguramente como desde los 13 años, más o menos. Hay embates de cultura, hay embates de pensamientos, hay embates de montonal de dioses, hay un embate completamente fuerte sobre la vida de Daniel, pero Daniel se ha mantenido al Señor. Él ha preferido, ¿verdad?, a cualquier otra cosa a no dejar al Señor. Y entonces te encuentras con el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 2 y 3. ¿Me acompaña? ¿Qué dice la Escritura? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Te encuentras con este profeta que lo que está haciendo es que dice en el año primero del reinado del rey, bajo ahora el que estaba en dominio, dice yo Daniel, ¿qué hace primero? Miré atentamente en los libros el número de años del cual Jehová habló al profeta Jeremías. ¿Qué significa eso? Que no fue simplemente un día en la mañana que se levantó. A ver, ¿dónde va mi lectura? Ay, ni me acuerdo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente. Ay, Señor, que mi esposita sea así. Y me voy. Él tomó la escritura y empezó a leer. A ver, caray. A ver, esto se relaciona. A ver, un poquito atrás decía. Y se empezó a indagar, empezó a buscar, empezó a ver esta palabrita como que no la entiendo, a ver cómo está un diccionario por aquí que tengo, a ver, ay caray, no, pues a ver, me regreso un poquito,
Él puso todo su esfuerzo por estudiar el texto, ¿eh? Entonces, es que era Jeremías, y ya saben que Jeremías pues es el profeta. Entonces tenía mucho discernimiento, discernimiento. Y luego dices, y Daniel, pues no era un hombre de Dios, no hombre. Sí, ya había hecho que no probar la comida del rey y mira, quedó su rostro. No, hombre, es que pues ese era de otro calibre. No te excuses detrás de nuestras debilidades. Miró atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Indagó, buscó, leyó, se esforzó, sudó, lloró, se le pusieron los ojos rojos de estar viendo a ver cómo está. Solamente piensa en su época. No tenía la luz que tú tienes, no jalaba la lucecita ahí sobre el escrito, ¿verdad? No iba por su cafecito y lo metía al micro porque se la había enfriado. O sea, no. Él lo que hacía era con esas luces quizá que no se podía ver, o al sol del día, o en el momento que debería ser, tenía su tiempo y se desgastaba. Se le hacían los ojos hinchados de tanto ver y tanto buscar, la cabeza le llegó a doler. Estoy pensando, porque eso es lo que hacen los que indagan en la palabra, ¿me explico? Y después de que lee, después de que entiende, después de que se queda sorprendido de lo que está pasando, voltea su rostro. Mira, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Qué hace? Le busco en oración. Empezó a buscarle en oración. Dios, he sido impactado por tu palabra, Dios. He sido impactado por lo que tú dices, Señor. He visto tu palabra frente a mis ojos. La cabeza me ha dolido de poder buscar qué es lo que dices. Y cuando lo encontré una gema hermosa y preciosa. Dios, encontré oro, Dios. Gracias te doy. Escuche, Dios, ahora te busco. Dame oportunidad, dame visión, dame esto, dame aquí, dame allá. Está buscándole en oración, en ruego, llorando. Dios, pero ¿por qué nuestra nación está así? 70 años en esta cuestión, Dios, pero tú has prometido, tú has dicho, Dios, voy a ayunar durante este tiempo, voy a agarrar cenizas y me las voy a aventar y voy a decir, Dios, por favor, perdona a tu pueblo, ¿verdad? Me voy a vestir de ropas ásperas diciendo, Dios, gracias porque me hablaste, pero Dios, aquí está esto que hay que hacer. Para comprender la palabra tienes que trabajar duramente. De hecho, cuando usted va más adelante en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, usted va a ver cómo el ángel viene a confortar a Daniel y le dice lo siguiente. Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice así, juntos. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escuche ahora lo que dice Dios, que Dios vio en Daniel. Escuche, Daniel, no temas, porque desde el primer día, escuche bien esto, desde el primer día que dispusiste, escucha bien eso, mi amado hermano, desde el primer día que ¿qué? Dispusiste tu corazón ¿a qué? A entender. Escúchame, amado hermano, es aquí donde tú y yo deberíamos considerar. ¿Estás disponiendo tu corazón a entender la Escritura? ¿Está dispuesto tu corazón a humillarte en su presencia? Una vez que pasa eso, dice, entonces fueron oídas tus palabras. Porque hay disposición, y tu disposición te llevó a mirar atentamente. Y te humillaste, y yo te escucho. Nota, mi amado hermano, que deberíamos cambiar nuestra visión de cómo leemos la Escritura y cómo estamos sentados en un sermón. Si hemos de recibir la palabra de Dios con humildad, primero trabaja indagando de la palabra. Esfuérzate, gasta energías, desgástate a leer o lo que escuchas de la palabra de Dios, pero en forma activa. Porque es verdaderamente algo increíble y sorprendente que el Dios infinito de gloria pueda revelar partes así muy extensas de su palabra a nosotros, seres finitos y caídos. ¿No se te hace eso increíble? Que a ti, un hombre o una mujer finita y caída, el Señor de los cielos te pueda revelar su voluntad. Eso es increíble.
Entonces da la bienvenida a la palabra con humildad. Así que esfuérzate, trabaja, lee, estudia, compenétrate en la palabra. No seas como cualquiera ahí que lee rápidamente, pero humíllate para obedecer. En realidad, mi amado hermano, la obediencia es el fruto de la humildad. La obediencia es el fruto de la humildad. Primero trabajas para que puedas comprender la palabra, es decir, escuchas o lees la palabra de Dios, se requiere esfuerzo, se requiere energía y demás. Pero escucha, mi amado hermano, la comprensión en humildad de la palabra del Señor es la raíz donde brota toda la obediencia. La obediencia es el fruto. La comprensión en humildad es la raíz. Porque muchos oyen la Escritura y obedecen porque tengo que obedecer, porque si no va a decir que no soy cristiano, porque Dios se va a enojar, porque un montonal de cosas decimos. Pero escucha, cuando comprendes humildemente lo que Dios te dice, entonces lo que haces es obedecer de manera automática. Para terminar, 2 textos rápidos. Éxodo capítulo 10, versículo 3. Viene la séptima plaga. Y entonces en esa séptima plaga, dice la Escritura en Éxodo 10, versículo 3. Más o menos el texto que nos leyó también nuestro hermano Israel hace ratito. Éxodo 10, 3. ¿Me ayuda, por favor? ¿Qué dice la Escritura? Juntos. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mire, a través de Moisés y Aarón, Dios le venía hablando a Faraón, ¿cierto? Y venía y le hablaba y le hablaba y le hablaba. ¿Y Faraón qué hace? No escucha, no recibe la palabra de Dios. Lo escuchó, lo entendió y lo entendió lo suficiente, pero no la obedeció. El corazón de Faraón era tan duro porque su corazón era un corazón orgulloso y se negó a obedecer. ¿Qué tal eres como Faraón? Que te dicen y te dicen y te dicen del Señor y tú, no, estás mal. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros versículos. Yo tengo otros, y empezamos a decir. Por eso Santiago dice, versículo 21 de capítulo 1 de Santiago, por lo cual, usted vaya buscándolo, 1:21 de Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora escucha esto, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:21. Escucha lo que dice Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice que hagamos? Recibe con mansedumbre la palabra implantada. Recibir la palabra significa obedecerla, no solo escucharla, no solo comprenderla. Dios quiere ese tipo de audición y comprensión que conduzca a la acción, a un cambio de nuestras vidas. Entonces, mi amado, ¿quieres estar listo cuando la mano de Dios aparentemente se entrometa en tu vida y te diga, cambia? Entonces, mi amado, ponte bajo la palabra del Señor diariamente. Come de ella, disfrútala. Que sea tu placer. No comas apresuradamente de ella. Disfrútala de manera individual y semanalmente aquí en la predicación de la palabra. Hermanos, hay pájaros sobre nuestra cabeza que quiere llevarse la palabra, eso es cierto. Pero hay algo peor
que Satanás y sus demonios queriéndola hacer infructuosa. Y es el orgullo de no recibir la palabra con humildad, cuando es leída o cuando es expuesta. ¿De cuál eres tú? ¿Cómo vas a recibir la palabra hoy? Por eso el Señor dijo, y nos ponemos de pie. Por eso el Señor dijo en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, mi amado hermano, que Dios se complazca en hacer cada vez más nuestras almas un buen suelo para que su palabra nos siga humillando en sumisión y en oración. Porque a Dios, mi amado, le place con gozo darle a su pueblo esa fe de los hermanos de Berea, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Vamos a orar.